Las hereditarias de retina son responsables del 5% de la ceguera en el mundo occidental. Hoy en ¿Qué me pasa, doctor?, conoceremos algunas de estas enfermedades como la retinosis pigmentaria y descubriremos la importancia del diagnóstico genético para poder prevenirlas o incluso tratarlas en el futuro. Será en unos instantes. Bueno, por aquí estamos esta mañana, contamos hoy con las doctoras Carmen Ayuso, especialista en genética, y Blanca García Sandoval, oftalmóloga. Ambas trabajan en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz en Madrid. Pero la verdad es que tengo que resaltar que en cuanto hablas por teléfono con Carmen Ayuso, que es muy respetada en este ámbito de la genética, una apasionada, al poco tiempo podrían haber salido muchos temas a tratar. Pero curiosamente combinamos esas dos especialidades, la genética con la oftalmología, y nos salieron las distrofias, ¿no? Así fue, ¿no? Así fue. Así es. Dice, bueno, pero tendría que venir la doctora con nosotros, Blanca García Sandoval, porque, claro, este tema es una combinación de ambos. Bueno, ¿por qué son importantes las distrofias de tipo hereditario? Pues hay varias razones. La primera, porque es una enfermedad rara, por tanto infrecuente. Y esto hace que sea conveniente que le demos visibilidad. Al ser rara, no solamente es infrecuente, sino que es crónica y discapacitante, puede conducir a la ceguera. Y además estamos ahora en un momento crucial en el cual el caracterizar bien la enfermedad, diagnosticarla genéticamente, puede ayudar a prevenir otros casos dentro de la familia e incluso en un futuro que probablemente esté muy próximo a empezar a disponer de tratamientos específicos. Así que es un momento especial para esta enfermedad. Claro. Me he dado cuenta al estudiar el asunto que, claro, cuando ves un componente hereditario o familiar, puedes ir haciendo un rastreo y encontrarte la posibilidad de que eso pueda ocurrir. En esos casos, ¿qué hace usted? ¿Llama a la doctora inmediatamente Sandoval o qué hace? Procuro siempre que puedo ir a verla o ella venir a verme a mí antes que llamarla, porque estamos próximas. Y además tengo que decir que nosotros formamos un equipo multidisciplinar que venimos trabajando juntos los dos departamentos, básicamente las personas de su equipo que ella dirige y las otras personas de mi equipo, desde hace 30 años. Y que además tenemos reuniones todas las semanas, lo cual hace que compartamos los casos difíciles, también pongamos en común los casos que pueden parecer más sencillos, porque con las dos caras de la misma moneda, la parte más clínica oftalmológica y la parte genética, podemos ayudar a resolver mejor los problemas de estos pacientes. Claro, claro. Bueno, ¿cuáles serían, doctora Sandoval, los síntomas más frecuentes de estas distrofias? Bueno, pues los síntomas dentro de la rareza de estas enfermedades, pues los síntomas de la retinosis pigmentaria, que en frecuencia es la más prevalente, pues son unos síntomas bastante claros y definidos. Los pacientes se quejan primero de que ven mal por la noche. Segundo, de que se tropiezan, es decir, tienen una ceguera nocturna, luego una disminución del campo visual. Y por último, bueno, pues desgraciadamente también pérdida de visión. A veces hay que hacerles un poco caer en la cuenta porque, por ejemplo, cuando diagnosticamos a niños, pues hay que preguntarles a los padres, cuando se levanta el niño por la noche, ¿se queda muy parado? ¿O enseguida va buscando la luz? ¿O si se le cae el chupete, está como claro que lo tiene que ver y no lo ve? Este tipo de... pero sí, sería... Y luego hay otra patología que sería la contraria, son ya las enfermedades que en lugar de afectar a los bastones, que son los que nos producen esa ceguera nocturna, afectan a los conos, pues entonces empiezan al revés. Lo primero que hacen es perder visión, les molesta mucho la luz y tienen alteración de los colores. Entonces, al departamento de genética, ¿cómo llegan los pacientes? Pues generalmente vienen por dos motivos. O bien porque tienen síntomas y son remitidos por un servicio de oftalmología, muy a menudo el servicio de oftalmología de la Fundación Jiménez Díaz, pero nos viene de otros hospitales, de centros de toda España, incluso de fuera de España, o familiares de personas que tienen la enfermedad y que quieren conocer si ellos la van a desarrollar en el futuro o si la pudieran transmitir. O sea que esos son los dos tipos de pacientes que vienen. De todas maneras, doctora García Sandoval, aquí hay un asunto y es el diagnóstico. Bueno, en otro tiempo, una campimetría y un fondo de ojo ya, pero
ahora eso cómo ha ido evolucionando. Pues la verdad es que ha sido muy bonito estar estos 30 años trabajando juntas, porque en estos 30 años se ha producido pues, ese diagnóstico molecular de la primera mutación que por fin pudo descubrirse, hasta una evolución en las técnicas exploratorias ya desde el punto de vista del diagnóstico oftalmológico increíble, porque la sofisticación de, por ejemplo, de una OCT o de una, que es una prueba que está generalizada para el uso en retina, pero que en casos de estas atrofias también nos da muchísima información, la autofluorescencia y luego también las pruebas de electrofisiología, que han dado también un avance y una versatilidad para hacerlas fácilmente en los pacientes. La prueba de OCT no molesta al paciente, ¿no? No. Es como una especie de ecografía, pero que sin contacto. El paciente simplemente pone la barbilla, se fija en una lucecita y el resto lo hace el aparato. Está bien. Y podemos ver como si fuese una disección de la retina. Claro. Bueno, 30 años son muchos años, mucha patología, pero no es una patología mayor, ¿no? Estamos hablando de 15.000 personas en España, ¿no? Aproximadamente, pero luego veremos, porque tenemos hoy sorpresas del Departamento de Genética para que lo vean todos ustedes. Pero antes me gustaría que conociéramos el informe que ha preparado Elena Fernández Puyol. Cerca de un 15% de las enfermedades oculares tienen un componente genético. Entre las más prevalentes está el glaucoma, pero hay otras consideradas raras, las distrofias hereditarias de la retina. En estas se ve alterada la anatomía y la función de la retina o la coroides, que en la mayoría de los casos no son evidentes hasta fases avanzadas. El patrón de herencia condiciona el grado de severidad y la edad de aparición de los síntomas, como disminución progresiva de la visión, ceguera nocturna, fotofobia o dificultad para adaptarse a los cambios de luz. Aunque quedan muchos por descubrir, ya se han identificado más de 250 genes asociados a estas distrofias, que pueden afectar solo a la mácula o a toda la retina, como es el caso de la retinosis pigmentaria y la maurosis congénita de Leber. En la actualidad todavía no existe un tratamiento específico para ellas, pero se está investigando con terapias génicas y celulares. Además, el diagnóstico genético es clave para informar a los familiares portadores de su probabilidad de transmitirlas y desarrollar nuevos enfoques terapéuticos. Bueno, la verdad es que claro, conciso y concreto, ¿no? Tenemos dos compañeras, Ana Villalta, que nos va a dar la información de actualidad, y Brenda Almina, que tiene las preguntas de los espectadores. ¿Qué han preguntado? Pues nos comentan nuestros espectadores que a lo mejor acuden mucho más al médico por otro tipo de razones, pero no tanto por la vista. ¿Cada cuánto tiempo tendrían que hacer un examen rutinario para ver que todo está funcionando correctamente? Bueno, pues realmente depende del tramo de edad. O sea, cuando el niño tiene un desarrollo normal, que no le notamos nada raro en los ojos, que eso las madres enseguida se dan cuenta. Si no le notamos nada raro, pues a los 3 años ya que son capaces de identificar, aunque sean los optotipos de Snellen con la manita o los dibujos, sería una primera exploración. Si se produce antes, porque el niño tuerce los ojos o que le notamos una pupila blanca, entonces en ese mismo momento, en cuanto se nota. Después, bueno, pues en los jóvenes hay que identificar, en los niños antes de los 6 años, sería muy importante que los colegios probasen cómo ven con un ojo y con otro. ¿Por qué? Porque si hay un ojo que ve mal y el otro ve bien, el ojo que ve mal, simplemente porque le falten gafas, se va a quedar el ojo vago, ¿no? Una ambliopía, que podemos corregir antes de los 6 años. Ya después de los 6 años el cerebro está ya duro y no hay manera de que recupere esa visión. Eso de está ya duro, está bien. Ya no va a hacer para caso. explicarnos que la funcionalidad se pierde, ¿no? Se pierden las transmisiones neurológicas. Eso es plástico antes de los 6 años, por lo tanto sería importante el comprobarlo y también detectar que hay niños que a lo mejor tienen retrasos escolares porque están viendo mal la pizarra y necesitan estar en primera fila. Y luego ya pues en los jóvenes es menos importante esas revisiones tan periódicas. Y luego ya entramos en la fase a partir de los 45, 50, que hay algo que está silente, que es la tensión. No nos dice, siempre pensamos, tensión, me va a dar un dolor de ojo horrible. No, hay una tensión ocular
que no se nota y que si está elevada, pues eso sí que exigiría el verse una vez al año o más o menos. O sea, la prevención del glaucoma, ¿no? Y también hay una cuestión, y es que, claro, aquí la esencia, perdóneme, la esencia es, el centro de gravedad es la genética, ¿no? Pues sin genética no podemos prever el futuro. Le quería yo preguntar a la doctora Ayuso, antes de entrar en su departamento y ver toda la atención clínica que tienen con los pacientes, hay un estudio, tengo la doctora Blanco, la doctora Ávila, incluso Irene Perea, todos han estado ahí y vamos a dar un informe sobre eso. Pero, ¿cómo se puede en genética dominar todo el conjunto del organismo por órganos y aparatos, siendo una especialidad muy concreta, aunque sea multidisciplinar? ¿Qué es lo que le gusta a usted realmente? Voy a hacer una puntualización. Todavía en España, vergonzosa y lamentablemente, no es una especialidad. Así que lo digo por la televisión. No, ya lo dijo usted una vez, qué bien. Bueno, pero lo voy a repetir. Sí. Y lo que quisiera decir es que hay muchas especialidades que son transversales. La microbiología, las enfermedades infecciosas pueden afectar a todo el organismo, ahora que lo estamos viendo con la COVID. Entonces, las enfermedades mendelianas, hereditarias, efectivamente, como dices, pueden afectar a diferentes órganos y aparatos, pero casi todos los servicios de genética terminamos volviéndonos súper especialistas en algún grupo de enfermedades. Nosotros, por nuestra vocación, nuestro interés y sobre todo por haber tenido la fortuna de trabajar con un equipo como el de la doctora García Sandoval, nos hemos enfocado en las enfermedades oftalmológicas, pero también en las neurológicas, en la discapacidad, en el cáncer hereditario. ¿Cómo lo conseguimos? Pues tratando de mantener relaciones muy fluidas y constantes con los otros especialistas. Creo que eso es la clave. Claro, sí. No, lo del cáncer hereditario, usted tiene mucha fama de trabajar ahí profundamente con muchos especialistas de toda España. Pero no se preocupe. ¿Cómo es la frase que tenemos que decir? Queremos que en España la genética sea una especialidad médica, ¿no? Sí, queremos que los pacientes tengan la posibilidad y ejerzan el derecho de que les atiendan personas debidamente formadas, claro, porque el foco son los pacientes. Claro. ¿Y de quién depende? Del Ministerio de Sanidad sobre todo, pero también del de Educación. Qué cosa más rara, ¿verdad? Bueno, yo sé que están intentando avanzar y tengo mucha esperanza puesta en que la Administración haga estos deberes y los haga esto no es un tema de derechas o de izquierdas, porque la genética... No, bueno, es complejo, sí. no es fácil. Da para otro programa entero. Una pregunta, ¿hay una genética inmunológica? También la hay. Porque, por ejemplo, ¿por qué algunas personas con el COVID, por ejemplo, bueno, es que en nada están fatal y no aguantan el tirón de la infección? En cambio, otras tienen una fuerza, aparte del tratamiento, que también hay que ponerlo adecuadamente, porque también eso es un poco de arte, dicen, no, paracetamol, desametasona, el biológico de turno, pero tengo la impresión de que la inmunología le juega una mala pasada a algunos que no la tienen como tiene que ser, un elemento defensor, ¿no? Sí, esto es así, pero estamos haciendo un trabajo de investigación en ese sentido. Hay muchos otros colegas en España y en todo el mundo y estamos empezando a ver resultados, pero ahora no, es un poco prematuro para contarlo aquí. Claro. Pero ya los contaremos, sí. Sí, porque usted no quiere adelantarse a sus compañeros, ¿no? Bueno, porque es prematuro, no tenemos todavía, los resultados no son muy consistentes, no me parecería correcto hacerlo. Claro, hemos tardado demasiado en eso, ¿eh? Yo creo. Tal vez. Sí, tal vez. Hasta que no salió la inmunoterapia y se empezó por ahí, no, eso no ha ido bien. Bueno, vamos a su departamento, ¿eh? Allí hemos estado para ver cómo se trata y se cuida y se miran los pacientes para llegar a una conclusión clínica. De todas las enfermedades oculares causantes de ceguera o de deficiencia visual, un porcentaje muy elevado son de carácter hereditario. Las enfermedades oculares que estudiamos genéticamente a día de hoy son principalmente las distrofías de retina, tanto retinosis pigmentarias como distrofías maculares, como enfermedades de la retina que están presentes al nacimiento. Estudiamos las malformaciones congénitas, otras alteraciones menos severas como cataratas o glaucoma congénito
y algunas patologías más raras como la aniridia e incluso los albinismos. Para estudiarla surge la oftalmogenética. La oftalmogenética es la rama de la genética que se dedica al estudio de las enfermedades oculares hereditarias mendelianas, en el sentido de un gen, una alteración genética específica responsable de un problema de la vista a cualquier nivel de la misma. Y para identificar los genes responsables de la enfermedad, se realiza una secuenciación del exoma clínico. Actualmente utilizamos el exoma clínico para el uso de las enfermedades oftalmogenéticas. Son unas enfermedades muy heterogéneas, es decir, hay muchos genes implicados en estas patologías y con el exoma clínico lo que hacemos es estudiar todos esos genes de una forma simultánea para poder dar un diagnóstico genético a nuestros pacientes y a sus familias. Antes y después de realizar este test, se mantiene un contacto estrecho con el paciente. El consejo genético es un proceso de asesoramiento a los pacientes que tiene principalmente dos partes. La primera parte, que es la de pretest, en la que se hace un árbol familiar, se estudian los antecedentes familiares y personales y se le explica al paciente en qué consiste el estudio y cuál es la sospecha de su patología y cómo la ha podido heredar. La segunda parte es un consejo genético post-test en el que se le informa de los resultados, qué implicaciones tiene eso para su salud, tanto de lo que ya tiene como si pudiera tener otra cosa, y los riesgos que puede tener a la hora de tener hijos e incluso el riesgo para otros familiares. Este servicio de genética recibe pacientes de toda España. Acaban de realizar un trabajo en el que se recogen 6.000 casos de distrofias hereditarias de la retina. Nuestro último trabajo consiste en recopilar toda la información de todos los casos que han venido al servicio de genética durante los últimos 28 años y el objetivo es saber la distribución y prevalencia de estos casos con distrofias hereditarias de retina en el territorio español. Pacientes, investigadores, genetistas y oftalmólogos de la Fundación Jiménez Díaz colaboran para encontrar las causas de las enfermedades oculares hereditarias y desarrollar nuevos tratamientos gracias a los numerosos ensayos clínicos. Bueno, esto es lo que hay, pero lo fundamental es que tengo aquí un documento que espero que el realizador lo pueda insertar y lo vemos todos, son el tema de las por distribuido por comunidades autónomas. Estos son datos de hace a lo mejor algo más de un año que la doctora Ayuso nos ha proporcionado. Casi se lo hemos tenido que pedir de rodillas porque estos datos son los que tienen ustedes, los que manejan en este momento, aunque hayan aumentado, ¿no? Y se ve una incidencia diferente en distintas comunidades autónomas, ¿no? Por ejemplo, en Baleares o en Canarias hay pocos. Bueno, es que este estudio, como bien dice, refleja lo que había en nuestro registro en un momento determinado. Y lo que hay en nuestro registro no significa que sea lo que hay en todo el país. Nosotros recibimos casos, antes lo he mencionado, de toda España, incluso de fuera de España. Pero evidentemente recibimos muchos más casos proporcionalmente de la Comunidad de Madrid o de las comunidades próximas, Castilla-La Mancha, Castilla-León, incluso Extremadura. Mientras que hay otras comunidades que realmente los diagnósticos genéticos los están realizando en otras zonas de España, porque tienen laboratorios en su propia comunidad y remiten los casos allí. Pero nos hemos fijado en cuál ha sido la incidencia en estas comunidades más cercanas a la nuestra y vemos que realmente en algunos lugares estamos llegando a una tasa de detección de los casos muy elevada. Sí, ya lo veo, ya lo veo. Es curioso el círculo, la periferia de las comunidades autónomas de Madrid, cómo está aumentado y cómo el País Vasco es uno de los que desde más diríamos, exterior le vienen a la Fundación Jiménez Díaz, ¿no? Así es. También Andalucía no anda mal, ¿no? Sí. Tampoco anda mal. Sí. Pero bueno, este programa tendría que servir precisamente para ese canto a la esperanza que nos decía la doctora García Sandoval a micrófono cerrado, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque estos pacientes han luchado mucho. Todas las asociaciones de pacientes y las familias tienen una connotación siempre familiar con esta carga genética, porque además se producen en edades laborales, o bien en niños o en edades laborales en la plenitud de la vida, cuando hay que sacar adelante una familia, es cuando se produce esta pérdida de visión. Entonces yo les llevo viendo que prometiendo, entre comillas, diciendo seguir esperanzados, seguir viniendo, porque en algún momento os vamos a poder ayudar. Y yo creo que cada vez estamos más cerca. La terapia génica
va a ser una realidad o ya es una realidad, y creo que luego ya faltaría generalizarlo y refinarlo, pero el mensaje de esperanza está ahí. Perfecto. Muy bien, tenemos que dar las noticias de actualidad porque es una diversificación del espacio y así estamos al día de todo. Hoy les hablamos de la logística en el sector farmacéutico, que juega un papel crucial para garantizar que los medicamentos estén siempre a disposición de los pacientes. El presidente del Grupo EFAME nos explica cómo se ha adaptado la distribuidora en estos momentos difíciles de pandemia. La pandemia nos sitúa en un escenario en el que la recogida y entrega de productos sanitarios cobran más relevancia que nunca. Las distribuidoras son las protagonistas de repartir y custodiar la salud, pero sobre todo gestionar las vacunas frente a la COVID-19. Está siendo un reto absoluto para nosotros, para nuestra logística, en momentos en los que hemos tenido que reorganizar toda nuestra ruta para que esas vacunas lleguen a los sitios adecuados en el momento oportuno. Y la administración debe saber que estamos para lo que puedan necesitar, no solo en estos momentos, sino en momentos venideros. Tienen que ver a la institución y a toda la red de farmacia como alguien que les podemos ayudar muchísimo. El Grupo EFAME apuesta por la tecnología para ayudar a las farmacias a adaptarse a las necesidades de mercado y lo hace a través del modelo de farmacia F+. Un modelo que nos diferencia, que pone al cliente en el centro, donde tienen acceso a todos sus datos a través de una app móvil, donde el cliente en cualquier momento los puede ver. Y el kiosco digital. Destacamos nuestro kiosco digital con más de 18.000 artículos donde el cliente puede comprar en la misma farmacia o a través de la web. La colocación de desfibriladores en las farmacias y la formación de sus trabajadores para su manejo y realización de RCP ha sido uno de sus últimos proyectos. Algo importantísimo para la sociedad, pues estableceríamos así una red de farmacias cardioprotegidas donde cualquier ciudadano pudiese tener acceso a cualquier farmacia ante un ataque cardíaco, ante una afección cardíaca. Esto es muy importante en todos sitios, pero especialmente en las zonas rurales. Su apuesta, la profesionalidad, la innovación y el talento. Para poder seguir sirviendo a las farmacias todas las medicinas que necesitan cada día y seguir comprometidos con el reparto de la vacuna del COVID tan necesaria en estos momentos. Y de la industria farmacéutica pasamos a otro tema importante. Se acaba de presentar el Libro Blanco de la Salud Oral en España, una iniciativa para concienciar sobre la importancia de la salud bucodental. Lo vemos. Bueno, en este último estudio, principalmente, como no podía ser de otra forma, en el año 2020, la pandemia, donde hemos visto pues, unos cambios en los datos en cuanto a la asistencia a la consulta y en cuanto a lo que es la coronafobia que hemos descrito como el miedo a contagiarse del coronavirus, y entonces pues principalmente hemos puesto el foco ahí e incidiendo en que las clínicas dentales son absolutamente seguras. Solo el 51% de los españoles ha ido al dentista en el último año y 7 de cada 10 menores de 6 años no ha ido nunca. El doctor Óscar Castro advierte de la importancia de visitar al dentista y no retrasar los tratamientos. Las enfermedades bucodentales principalmente pueden originar a través de las mucosas y por las bacterias que existen en la boca, pasar a la sangre a través de pequeñas arterias y llegar a distintos órganos, ya sea el páncreas, con lo cual puede exacerbar, aumentar una diabetes, puede provocar o tener más probabilidad de sufrir un infarto de miocardio, o incluso con el coronavirus las consecuencias o las secuelas que puede provocar una infección por el coronavirus pueden ser mayor si no tienes una boca sana. En cuanto a las conclusiones del estudio, los datos sobre visitas al dentista, tanto de la población adulta como de la infantil, son preocupantes. Los especialistas aconsejan... Por un lado, los hábitos de higiene normal, el cepillado como mínimo 2 veces al día con una pasta que contenga flúor, y por otro lado, pues acudir al dentista por lo menos una vez al año, porque es la forma de que un profesional, un facultativo, te controle y que pueda ver que cualquier problema inicial, pues que lo pueda atajar en el momento y no esperar a que se den otras patologías. Por otro lado, pues lo que es normal, una dieta sana y equilibrada y no consumir alcohol y tabaco, pues es fundamental para tener una boca sana. Y volvemos a hablar sobre los ojos, pero de la parte más estética. Con la llegada de las mascarillas, la zona de la mirada se ha vuelto más importante que nunca y cada vez son más las personas que recurren a la medicina estética para cuidar esta parte del rostro.
La mirada siempre ha sido el punto esencial de nuestro rostro, pero ahora con la mascarilla se ha visto potenciado y entonces hemos visto un incremento en las consultas de personas que quieren mejorar su zona periocular. Los tratamientos que tenemos para tratar, por ejemplo, la zona de la ojera, a mí me gusta diferenciar a modo didáctico 3 tipos de ojera: la ojera pigmentaria, la ojera vascular y la ojera por hundimiento. La ojera pigmentaria se trataría con láser, con peeling, la ojera vascular con un láser especial, un láser vascular, y la ojera por hundimiento fundamentalmente con ácido hialurónico. Ahora vamos a realizar un tratamiento de ojera con ácido hialurónico. Previamente hemos valorado a nuestra paciente y hemos visto que del tratamiento que más se beneficiaría es del relleno de ojera con ácido hialurónico. Lo primero es diseñar la zona para ver en qué puntos estratégicamente colocamos el ácido hialurónico para darle una mirada más fresca y más descansada. Como siempre que pinchamos, aunque la ojera la realizamos con una cánula, que es una técnica muy segura, puede aparecer algún hematoma y puede haber un poquito de inflamación posterior al tratamiento, pero todo esto remite en unos pocos días y además el hialurónico va captando agua, con lo cual el efecto se va potenciando también. Afortunadamente, donde no llega la medicina estética, tenemos a la cirugía estética. En el caso de los párpados se trata de una cirugía que se llama blefaroplastia y lo que hace es eliminar el exceso de bolsas grasas, eliminar el exceso de piel y con ello conseguimos una mirada mucho más fresca, más rejuvenecida y más acorde con el sentir de nuestros pacientes. Bueno, pues ha sido muy interesante. Ya los ojos están en el centro de gravedad igual que la nariz en los problemas estéticos, ¿no? Pero bueno, a nosotros nos importa sobre todo el tema del diagnóstico. Ya se ha iniciado algunos datos la doctora Sandoval, pero vamos ahora a ver las pruebas diagnósticas de retina. Vamos allá. Las pruebas para diagnosticar las enfermedades hereditarias de la retina son, en primer lugar, como en cualquier paciente que exploramos de oftalmología, tomar la visión. Para ello, como hay pacientes que ven tan poco, no llegarían a ver ni las más grandes de los optotipos normales, utilizamos unos optotipos especiales que se llaman optotipos de baja visión. Después, como en todo paciente oftalmológico, le exploramos en la lámpara de hendidura, que es lo que nos da una visión global de todas las estructuras del ojo. Pero luego ya las específicas para este tipo de enfermedades van a ser, en primer lugar, y antes de que dilatemos al paciente, el campo visual. ¿Para qué nos vale esta prueba? Bueno, pues hay algunas enfermedades que, aunque el paciente vea bien en el centro, su problema fundamental es que va perdiendo campo visual, que es la visión de alrededor. Una vez que ya termina esta prueba, ya podemos dilatar al paciente para ver con más detalle todas las estructuras de la retina y hacemos una OCT. La OCT es una tomografía de coherencia óptica, que es como si pudiésemos ver todas las capas de la retina, como si tenemos un sándwich mixto y le hacemos un corte. Entonces vemos los fotorreceptores, las células ganglionares, bipolares, todo, como si vemos el pan, el jamón York y vemos el queso. Después haríamos una autofluorescencia. Aprovechamos una propiedad que tienen las células de la retina, que tienen unos cromóforos, son autofluorescentes cuando le ponemos luz y nos dan unos patrones muy diferentes en un Stargardt, en una retinosis, y eso nos da mucha información. Por último, ya haríamos un electroretinograma o pruebas electrofisiológicas, no solamente electroretinograma, electroculograma. Para ello aprovechamos la electricidad que también tiene la retina, colocándole al paciente una serie de electrodos y obtenemos unas curvas que nos diferencian perfectamente si la enfermedad afecta a los bastones, a los conos, etc. Bueno, está muy bien, pero hay una enfermedad que hemos matizado profusamente, que es la retinosis pigmentaria, que, bueno, hay 500.000 personas que son portadores y posibles transmisores, y eso es muy importante, que después de las analíticas y de los estudios que hace la doctora Carmen Ayuso. Así que el paciente es Sergio Lwoff. Vamos a ver lo que nos decía. Bueno, me diagnosticaron la enfermedad de una forma muy curiosa. Cuando iba a renovar el carnet de conducir en 1986, el médico que me hizo el examen notó que la luz del panel de letras me molestaba y me hizo mirar por un agujero finito y pude ver todas las letras. Entonces me recomendó que me hiciera ver el fondo de ojo y fui a un oftalmólogo que me diagnosticó la retinosis pigmentaria. Tuve mucha suerte porque me pilló ya con 42 años, aunque de pequeño, una vez que me enteré que tenía esta enfermedad, sí tenía molestias de que el sol me molestaba, de noche veía mal. La evolución al principio, después del diagnóstico, fue muy lenta, pero después, a los 14 años, ya tuve
que dejar mi trabajo y ya no tenía visión tubular y me quedé ciego en el año 2007. Bueno, yo estaba interesado en saber si mis hijas lo iban a heredar. Al principio el sistema era en base al árbol genealógico, aunque después ya pues me hicieron un estudio que es autosómico y recesivo, es decir, que mis hijas sí heredan la mitad, pero si sus parejas no tienen la otra mitad, mis nietos no tendrán ningún peligro de herencia, digamos. En un principio me dieron unas medicinas que en teoría ralentizaban el progreso de la enfermedad, pero yo no sé, no tengo forma de comparar si fueron útiles o no. En cualquier caso he tenido suerte de que esta enfermedad me pilló ya con 42 años y no como la mayoría de la gente que la padece que empieza ya muy joven. Bueno, un histórico, una biografía clínica muy interesante. Doctora Carmen Ayuso, ¿cuáles son sus conclusiones? Yo creo que aquí hay varios aspectos que tenemos que destacar. El primero es que estos resultados que estamos empezando a ver ahora, esperanzadores para los pacientes, proceden de muchos años de trabajo multidisciplinar, punto importante, de investigación, otro punto importante. Hemos recibido ayudas de muchas agencias financiadoras, quiero mencionarlas, la ONCE, las federaciones de pacientes, el Instituto de Salud Carlos III. Y por último, el acompañamiento que hemos tenido durante todo el tiempo de los pacientes y de sus familias y de las asociaciones. Yo creo que cada uno ha ido haciendo lo que le correspondía hacer. Ellos nos han ayudado de múltiples formas a progresar en nuestros estudios y ahora nosotros recibimos la recompensa de ver que podemos ayudarles y de que están participando en los ensayos y en los tratamientos. Esa sería para mí la conclusión de todos estos años. Claro. Pues nada, doctora Sandoval, ¿algo que añadir? Esa doctora oftalmóloga que transmite tanta paz y tanta serenidad. Muchas gracias. Pues yo diría gracias por todo lo caminado hasta ahora, por pacientes y por profesionales, incluso por mis dos compañeras que ahora se han unido a mí en esto, que son Esther Carreño y Belén Jiménez, pero sobre todo diría ánimo, a por la siguiente. Tenemos que trabajar muchísimo y juntos todos los hospitales, los oftalmólogos de toda España y la gente joven que se ponga las pilas, que nos queda un mogollón por hacer. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Sigue usted de directora científica de la Fundación? Del Instituto de Investigación. ¿Sí? Sí. ¿Y sigue siendo subdirectora de investigación? Sí. Bueno,